Bueno, pues nada, vamos a continuar concretamente con esta mesa de diálogo, debate, participación, y me va a tocar nada más y nada menos que estar en esa mesa, pues intentando dirigirla, pues con mi maestro, ¿no? Con don Manuel Bestratén, que es todo un ejemplo y todo un referente en el mundo de la prevención, no solo porque habla con una pasión excepcional, sino porque además sus hechos le avalan. Las personas, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y Manuel Bestratén ha demostrado en toda su trayectoria profesional un continuo hacer, una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Por eso es una persona excepcional, ¿no? Y conocerla no es fácil. En una hora no presentarte a Olga ha sido todo un reto presentarte, pero bueno, es excepcional. Me acompañará en esta mesa y la moderaré yo, pero para ser sincero le voy a pedir a Manuel que me eche una mano para moderarla, porque con lo apasionado que es, sin ninguna duda me va a echar esa mano, ¿no? Pues bueno, me acompaña en la mesa aquí en directo, concretamente Javier. Todos están en directo, ¿no? Pero Javier Cruz Norro está en presencial, ¿verdad, Javier? Hola. Javier. También me acompañará Leandro y concretamente Luis, ¿no? Voy a presentar, ellos tendrán una intervención breve, les hemos pedido, para que expongan un poquito, por ejemplo, Javier va a hablarnos del trabajo seguro, saludable en la era digital. En otra ocasión anterior ya le hemos invitado y participa en una publicación que ha hecho el ICASEL sobre temas digitales y de cambio cultural, ¿verdad, Javier? Allí estuviste con nosotros. La recuerdo con cariño. Con mucho cariño, ¿verdad? Pues nosotros también, porque además fue pilotada por Manel, ¿no? En este tema. Pues presentarles a Javier, él es el coordinador del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una persona ligada también con todo este tema del mundo de la prevención. Después, online, tendremos a Leandro Capese Fajardo, que concretamente estará en online, ¿verdad, Leandro? ¿Estarás por ahí? ¿Te oiremos? Sí, claro. Te oiremos. Bueno, estamos. seguramente que cuando ya le dé paso, pues podrá comentarnos. Pues él es técnico superior en prevención de riesgos laborales y auditor jefe de sistemas integrados. Y después también tendremos a Luis Prieto, que es sociólogo y coordinador del observatorio. Ellos también harán una intervención de 8 minutitos. Tenemos el tema tasado, no son 10, son 8. Entonces voy a darle ya directamente la palabra a Javier para que nos hable de eso, de trabajo seguro, saludable en esta era digital. Javier, tienes la palabra cuando quieras. Pues muchas gracias. Tengo unas transparencias aquí, no sé si las vamos a compartir. Sí, están preparando las transparencias para que las puedas disponer de ellas. Voy a agradecer, por supuesto, la invitación que nos han cursado a la Universidad de Las Palmas y a mí en particular. Manel, no es la primera vez que comparto escenario contigo y estoy abrumado. Estoy abrumado porque qué bonito. La verdad que es un reto. Yo debería estar de telonero, ¿no? Pero fíjate tú lo que se me presenta, ¿no? O sea, aterrizar este gran mundo de ideas que tú has planteado en algo tan mínimo como que nos proporciona la digitalización, vamos a ver si somos capaces, ¿no? Bueno, quería ponerles en contexto y decirles dónde estamos, ¿no? Venimos de una serie de revoluciones industriales caracterizadas por una serie de eventos y, bueno, posiblemente estemos ahora en una posición que, bueno, de un término que se utiliza fundamentalmente de la última década, que es la industria 4.0. Cuidado porque ya se habla de industria 5.0, o sea que en el ámbito de la tecnología todo va muy rápido, ¿no? ¿Qué identifica la industria 0.0? Fundamentalmente los sistemas inteligentes y la automatización. Las industrias anteriores, las 3.0, pues vinieron caracterizadas por fundamentalmente la revolución eléctrica de las comunicaciones o la máquina de vapor, ¿no? Esto va a ser muy breve, pero tenemos que detenernos en esta cuestión. ¿Cómo va a afectar esto al mercado de trabajo? Bueno, yo no soy experto en esto. Aquí hay muchísima gente que entiende cómo va a afectar las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. Evidentemente hay gente muy preocupada en qué profesiones van a desaparecer, cuáles van a aparecer nuevas. Estamos entusiasmados con los nómadas digitales, estamos muy preocupados con aquellos robots que dominan a las personas. Yo quiero ser positivo y quería poner en valor algunas cosas que se están comentando ahora, como por ejemplo la jornada laboral de 4 días. Esto a mí me parece un reto interesantísimo. Yo, bueno, he sacado el Canarias 7. Esto ha salido en toda la prensa, pero bueno, como nosotros estamos en Canarias, he puesto la noticia del Canarias 7.
Ay, me voy y se le va la voz, ¿verdad? Y el Canarias 7 ha hecho una noticia donde plantea aquí la experiencia piloto que se está desarrollando en Valencia y cuenta cosas tan interesantes de cómo va a afectar este programa piloto no solamente a la vida laboral. No tengo gafas y no veo bien. Voy a leer aquí, ¿vale? Al bienestar de los trabajos, al descanso, a los gases de efecto invernadero, a la calidad del aire, al consumo energético, al turismo. O sea, es espectacular, ¿no? Y yo creo que lanzo una esperanza con estas revoluciones industriales y efectos que van a producir en la calidad de las personas. Y no solamente porque lo diga este periódico, sino también porque algunos ilustres, como este Premio Nobel de Economía, dice que, por ejemplo, el ChatGPT puede impulsar la semana laboral de 4 días, ¿no? O sea, un reto interesantísimo, ¿no? A mí lo que me interesa es que ahora nos detengamos en pensar cómo va a afectar estas nuevas tecnologías al bienestar de los trabajadores. Y lo que he hecho, fundamentalmente, lo que hacemos en la universidad, ¿no? Que, bueno, ¿qué se está investigando en la materia? O sea, una revisión bibliográfica. Aquí he puesto una foto de este documento que ha citado Manel de cómo afecta a las plataformas digitales en los nuevos riesgos psicosociales. Y tras consultar diversos documentos, parece ser que los investigadores están de acuerdo en que van a ser 10 u 11 las tecnologías que van a revolucionar y liderar este cambio, ¿no? El Internet de las cosas, que fundamentalmente está dominado por la existencia de sensores. Los sistemas ciberfísicos, que es qué nos permite, o sea, qué actuaciones producen estos sensores en sistemas reales. Bueno, la robótica avanzada, que hablamos mucho ese día, ¿verdad? De robótica avanzada y que está liderada por la presencia de robots que comparten escenario con los trabajadores, los cobots, ¿no? La realidad virtual, que bueno, que ya es una situación que es bastante cercana para nosotros en el mundo de la prevención, y es situar al individuo en una realidad que no es la verdadera, pero que le da vivencias muy interesantes de aprendizaje. La realidad aumentada, que la realidad aumentada creo que todo el mundo también está familiarizado con ella, que es incorporar a nuestra realidad física información que se superpone a ella. Se está utilizando mucho en el ámbito, por ejemplo, de la industria aeronáutica o de la automoción. La inteligencia artificial, que es esto que se está poniendo sobre la mesa últimamente, que es la respuesta automatizada con un comportamiento cuasi humano, ¿no? Que asombra y atemoriza al mismo tiempo. La fabricación aditiva, en la que tenemos mucho desarrollo en la Universidad de Las Palmas, porque tenemos un laboratorio de fabricación que es muy pionero en este ámbito, y es como fabricar a la carta. O sea, tú podrás construirte mediante adición de materiales aquellos elementos que te interesan, ¿no? Bueno, la computación en la nube, que ya digamos que esto es una realidad, es posible que sea de la industria 3.0, ¿no? Que es prescindir de servidores físicos y ya toda la información, la computación, los datos están todos en un entorno virtual y deslocalizado. Y los modelos digitales. Los modelos digitales es este escenario que realmente es asombroso, ¿no? Que es crear un mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo donde poder simular, donde poder modelar, incluso donde poder, por ejemplo, el caso del metauniverso, ¿no? Poder comprar hasta parcelas, ¿no? Bueno, rápidamente quiero expresar aquí cómo está el estado del arte de diferentes publicaciones que han salido recientemente, porque esto realmente antes del año 2015 no había ninguna investigación en esa materia, pero últimamente el crecimiento ha sido vertiginoso porque hay gran número de investigadores, fundamentalmente en Italia, muchísimos de ellos en España y en el resto del mundo, que están estudiando las influencias de cada uno de estos aspectos en el bienestar de los trabajadores. Y aquí pongo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Internet de las Cosas, algunas publicaciones han descubierto que, por ejemplo, aplicaciones prácticas como que mejora la información cuando hay un accidente y los rescatadores. Permite la monitorización de parámetros ambientales en espacios confinados y notifica valores no deseados. Recuerdo, Internet de las Cosas está basado en la sensorización, llevar sensores, ¿vale?
Estos son aspectos positivos. Pues mejorar la prestación de los EPIs con la incorporación de sensores y dispositivos wearables. Permitir la monitorización de parámetros fisiológicos relacionados con el estado de la salud en la gestión de la prevención. Por ejemplo, un ejemplo práctico de una publicación: evita las quemaduras cuando puede haber una superficie caliente. Por ejemplo, analizar en tiempo real movimientos, por ejemplo, repetitivos, que se pueden evitar con ellos afecciones musculoesqueléticas. Por supuesto, monitorizar, analizar variables ambientales relacionadas con estas condiciones. Control de factores económicos en tiempo real. Lesiones musculoesqueléticas. Controlar y monitorizar zonas de alto riesgo. Imagínense las capacidades que tienen esta sensorización y la cantidad de experiencias que están siendo evaluadas en estos artículos, como verán, muchos de ellos muy recientes. Por ejemplo, para el caso de la robótica avanzada, pues todo lo que conlleva la reducción del manejo manual de carga con la asistencia robótica colaborativa. La reducción de bajas laborales debido al estrés. Es verdad que, y tú lo comentabas antes, ¿verdad? Ponías el foco en los efectos psicosociales de la digitalización, ¿no? Lo que muchos autores han llamado el látigo digital, ¿verdad? El látigo digital. Bueno, estamos en otro escenario y a mí me parece que es interesante empoderar aquí que, por ejemplo, la robotización disminuiría la carga de trabajo y, por tanto, el estrés, ¿no? Bueno, pues reducción de riesgos derivados de trabajos confinados o, por ejemplo, el de las sustancias repetitivas. La realidad virtual. Decir que, una pequeña cuña, tenemos un laboratorio de realidad virtual en la Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles y está siendo un éxito, ¿no? Porque estas capacidades de formación que permite la gamificación, ¿no? Pues la verdad que es muy bien recibida, en nuestro caso por los estudiantes, pero me consta que también por trabajadores. De hecho, ayer tuvimos la experiencia de hacer una demostración en el edificio Elder, donde hay unas demostraciones en ese sentido, ¿no? ¿Qué dicen las comunicaciones en revistas? Bueno, pues el incremento de la efectividad de la formación y capacitación, como decía anteriormente. Pues se pueden simular, obviamente, situaciones de emergencia sin que la situación de emergencia la tengamos que vivir. Pues permite comprobar, por ejemplo, en fase de diseño, alternativas distintas a puestos de trabajo. Como decía antes, permite la capacitación y formar a trabajadores, por ejemplo, con la aplicación de procedimientos de aquellas situaciones de emergencia sin que tengamos que vivirlas en la realidad. Permite tener vivencias de accidentes sin lesión. O sea, evidentemente, lo que hablábamos de la prevención reactiva, ¿no? O sea, es fácil aprender de errores, pero qué productivo es aprender de errores virtuales, ¿no? Donde uno tenga vivencias de caídas, de quemaduras, de atropellos, etcétera, ¿no? Un minuto, termino. O, por ejemplo, permite la recogida de gran cantidad de datos para posterior análisis. Evidentemente, estos estudios también ponen en evidencia elementos negativos, ¿vale? de estas tecnologías emergentes. Por ejemplo, para el caso de Internet de las Cosas, pues algunos artículos hablan del manejo de la privacidad de los datos. Muchos de esos datos son sensibles, como por ejemplo datos relacionados con la salud. Y la fiabilidad, todavía la tecnología no permite una fiabilidad total en aquellos datos que son en tiempo real, ¿no? O sea, por ejemplo, esos sensores que se implementan pues, para identificar, por ejemplo, que un sujeto se ha caído, ¿vale? Pues si el tiempo real falla, pues a lo mejor cuando se presta ese auxilio, pues la situación puede ser nefasta, ¿no? La inteligencia artificial. Tengo que decir que no hay mucha investigación de estos aspectos, porque esto es súper reciente. Pero algunas publicaciones destacan que hay una fiabilidad, o sea, la pérdida de fiabilidad de la información que te facilita la realidad virtual o fallos en las calibraciones de los algoritmos. Y termino. La realidad aumentada, problemas de estrés por el exceso de información, problemas oculares porque tienes que ver la realidad junto con un montón de información que te superpone, etcétera. Conclusiones. 15 segundos. Magnífico. Se destaca, yo soy muy obediente. Me encanta. Se destacan que hay influencias positivas y negativas en el uso de estas nuevas tecnologías y el bienestar del trabajador. Que hay un creciente interés en el estudio de estas experiencias y poner las evidencias en foros internacionales. Y que ya hay consenso, no en todas, pero que, por ejemplo, algunas de estas tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual, como decía anteriormente, va a tener un claro impacto positivo, ¿vale?
Bueno, Javier, lo que nos sale a todos en la sala es utilizar las palmas para saludarte, pero vamos a retenernos perfecto. para el final. Muy bien. Y Te lo entre agradezco todos... por pudor. No, porque ha sido muy interesante. Hay una cosa que me ha gustado también. Muchos han hablado de los errores, ¿no? Muchas veces tenemos errores. La clave no es tener errores, ¿no? Sino qué hacemos con esos errores, ¿no? Yo creo que tú lo has planteado. También han planteado el tema del ludismo, ¿no? El miedo a todo ese tipo de cuestiones, que no es nudismo, sino ludismo. Yo creo que es un tema también muy interesante para el debate hablarlo. Y eso me aprovecha a mí para circunscribir también un poquito la jornada, ¿no? Esta jornada, concretamente, se hace el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pero concretamente no acaba aquí. Esto tiene una proyección, hay una visión y que conecta directamente con la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que será en octubre, que hablar mucho de la digitalización, porque bien, tú lo has comentado también, y Manel, esa estrategia que hay en Europa por la digitalización de las empresas y de las organizaciones, ¿no? Entonces, al final, te doy la palabra, no es el último momento en el que vas a hablar, y ahora pasamos al siguiente ponente. ¿Te parece, Javier? Por supuesto. Muchas gracias. Pues ahora el siguiente ponente que nos va a hablar de los sistemas normalizados de gestión es Leandro. Leandro, ¿estás al otro lado? Sí, por aquí estoy. No ¿Te sé si oímos? se me oye Está el bien. equipo técnico intentando conectar. Hola, Leandro, activa el audio lo tengo activo. ¿Se y me oye, dime no? buenos días o buenas tardes o algo, Hola, que estamos aquí buenos todos pendientes días. del futuro. El Buenos futuro del días. trabajo, el trabajo del futuro va a ser digital, no nos cabe la menor duda. A A ver, ver ¿me si oyen? Leandro ¿Me oyen? conecta. Están los compañeros del directo. Mientras intenta decir algo, Leandro, Hola, hola, hola. Javier, los sistemas ciberfísicos, ¿no? Los sistemas ciberfísicos, avanzabas un poquito tú sobre esos sistemas. Hola, hola, hola. ¿Ya está? Bueno, pues lo Ahora, dejo para las preguntas. Lo perdón. apunto. El- Ahora te doy la palabra, Leandro, ciberfísico, y una cosa que comentó antes Manel, el tema de los algoritmos, ¿no? Que tanto nos preocupa, el tema de la inteligencia artificial, el tema del chat GPT, que no solo estamos preocupados los profesores que damos clases en la universidad. Yo este año a los alumnos les pongo notas. Todo alumno que me traiga su trabajo hecho en chat GPT, este año le pongo notas. El siguiente año lo suspendo, pero este año le pongo notas. Es que nadie sabe utilizar chat GPT. Se habla mucho, pero nadie sabe utilizarlo, con lo cual este año le pongo nota, pero el siguiente le suspendo. Dices tú, joder, Bernardo, ¿cómo puedes estar aquí y aquí? ¿Verdad? Estamos en un mundo que no sabemos dónde vamos a estar mañana. Bueno, yo creo que el ChatGPT ha venido para quedarse, ¿no? Bueno, no sé si es el tema de debate, pero yo lo utilizo y me valgo de él. Claro. O sea, yo le he preguntado, hazme la evaluación de riesgo de una escalera de mano y el tipo da una respuesta Flipante. espectacular. Flipante. Entonces, yo creo que esta va a ser una herramienta más, sin duda. Que hay que contar con ella. Como cuando llegó la lavadora en la vajilla. ¿vale? ¡Wow! Me gusta la idea. Que ya no podemos prescindir de ellos, ¿no? Pero evidentemente también tenemos retos muy importantes que gestionar. El diálogo lo vamos a pasar muy bien. Le doy la palabra a Leandro. Leandro. Hola. Perfecto. A ver. Yo he dejado de escucharles a ustedes. Entiendo que se me escucha bien. Bueno, les traigo también una breve presentación. Trataré de ceñirme al tiempo. Y bueno, la idea que les quiero transmitir, pues básicamente es cómo los sistemas normalizados de gestión nos pueden ayudar a crear entornos seguros y saludables, ¿no? En primer lugar, matizar que hoy hablaré desde mi experiencia personal como auditor de más de 15 años de experiencia. Probablemente pisaré algún callo porque soy mala persona, pero bueno, no me lo tomen a mal. Lo primero es entender un poco este tema de los entornos de trabajo seguros y saludables, ¿no? Un poco hacia dónde queremos ir, qué buscamos. Bueno, pues la misma OIT nos cuenta lo que es un entorno de trabajo seguro y saludable y nos viene a decir que es aquel en el que anticipamos, antes Manel hablaba de proactividad, e identificamos los peligros y evaluamos y controlamos los riesgos. Es un entorno en el que aplicamos medidas sistemáticas, planificadas y coordinadas. Y es un entorno en el que se integra la prevención como parte de la cultura organizacional. Este sería el sueño, este sería el lugar al que nos tenemos que dirigir, pero para esto sería bueno arrancar reflexionando sobre dónde estamos, ¿no? En este punto creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica. Yo soy un firme convencido de la mejora continua y creo que no nos podemos plantear mejorar desde la autocomplacencia o pensando que todo va bien, ¿no?
Si vemos los datos, y ya Manel nos apuntó algunas cosas antes en su intervención, pues en siniestralidad hemos rebotado, seguimos a la cola de Europa y cierres de siniestralidad como el del año pasado o el accidente del viernes pasado en Canarias o el último trimestre del año pasado con un montón de accidentes mortales por caídas desde cubiertas, pues nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Para reflexionar, yo creo que tenemos que poner el foco en dos grandes agentes, ¿no? En primer lugar, obviamente, en los empresarios, ¿no? Permítanme la broma del avestruz, me suele acompañar en este tipo de charlas sobre responsabilidades. Y bueno, los empresarios, ¿cómo me los encuentro yo? 15 años auditando y haciendo consultoría y formación. Bueno, pues me los encuentro muchas veces en una situación de desconocimiento o incomprensión de sus responsabilidades, más allá de que realmente desde la administración, y Manel ha citado varias guías y herramientas de ayuda, pues se facilitan recursos, pero lo cierto es que sobre todo las micropymes no tienen casi recursos para pararse a analizar y abordar estos temas. También me los encuentro muchas veces sobrepasados por obligaciones documentales. Un tema que me preocupa es que muchos empresarios creen que con contratar un servicio de prevención ajeno, con establecer un concierto en materia de prevención, ya cumplen y realmente ni se controla ese trabajo ni se le hace seguimiento. Y por resumir un poco, pues no veo generalmente una asunción práctica de esa responsabilidad que la ley les otorga. Y me los encuentro muchas veces, y Arecio conoce algún caso también, que hablaré después, cruzando los dedos para que no pase nada, ¿no? La realidad es que cuando pasa algo en una pyme o en una micropyme, pues es un problema grave, ¿no? Y hay micropymes que no superan un accidente grave, un accidente muy grave, un accidente mortal, ¿no? Entonces hay que plantearse esto con un enfoque más proactivo, ¿no? Y luego nos toca mirar también a los servicios de prevención ajenos, ¿no? Y me perdonarán la broma, ya les dije que soy un poquito mala persona, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que ser autocríticos. Lo adelantó antes y me gustó mucho que lo remarcara el director del ICASEL, ¿no? Más del 99% de las empresas en España son pymes. En Canarias dio antes el dato del director, el 84% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Por tanto, tienen pocos recursos, no tienen habitualmente una persona formada y competente en materia de prevención y están muy, digamos, dependientes del asesoramiento del servicio de prevención ajeno, ¿no? La ley establece de forma clara que el servicio de prevención ajeno es un asesor y un agente de apoyo de la empresa, ¿no? Y en este tipo de empresas es casi su único asesor o su único apoyo, ¿no? Ya el nombre, esto de ajenos, nos da algunas pistas, ¿no? Y la realidad es que parece que en muchas ocasiones el trabajo de los servicios de prevención ajenos no conecta con el día a día de la organización. Vaya por delante que sé que los técnicos de prevención en general quieren todos hacer un buen trabajo. No conozco ningún técnico que no le guste dormir tranquilo, pero el sector en los últimos años lleva una deriva complicada, ¿no? Hay una competencia comercial creciente, esto lleva a una sobrecarga de trabajo de los técnicos, esto al final se traduce en poca disponibilidad de tiempo por empresa y, aunque me gusta la digitalización, pues a veces en los servicios de prevención se abusa un poco de ella, ¿no? Evaluaciones demasiado paquetizadas, teleformación, teleevaluación y en el día a día poco impacto real en las organizaciones, nula sensibilización y casi un mensaje transmitido que se retroalimenta con el papel que adoptan algunos empresarios de que lo único que importa es que haya papeles, ¿no? Entonces, complicado. En resumen, pues nada, más de 25 años después, mi animal mitológico preferido, que es la integración de la prevención, sigue en búsqueda de captura, ¿no? ¿Y la realidad cuál es? Porque la realidad es que si pensamos en cómo gestionar la prevención y cómo funciona la prevención, pues el modelo de oleadas de gestión preventiva de Hudson nos da unas ideas claras, ¿no? Para reducir accidentes tenemos que abordar tecnología, esto es lo sencillo y la ley nos empuja mucho. Tenemos que abordar la gestión, y ahí más o menos lo hacemos, y el marco legal en España es muy bueno en ese sentido, y los sistemas de gestión también ayudan, aunque fallamos en la integración. Y por último, el elemento fundamental con el que de verdad podemos hacer clic es la cultura, que es el impacto sobre las personas, como adelantaba antes Manel, ¿no? Y ahí sí que veo yo claramente que tenemos un debe importante, ¿no?
¿Cómo nos pueden ayudar los sistemas de gestión? Bueno, pues rescatamos las 3 ideas básicas de los entornos de trabajo seguros y saludables: sistematización, integración de la prevención y desarrollo de cultura preventiva. Y tenemos que los sistemas de gestión nos van a ayudar en la sistematización, pues en primer lugar, porque de por sí los sistemas de gestión pues son sistemas, ¿no? Se apoyan en el ciclo de mejora continua, PDCA, y como ven tiene el liderazgo y la participación, o sea, tiene a las personas en el centro, igual que el modelo 4P de Mieses que nos comentaba Manel antes, ¿no? Los sistemas nos obligan a establecer objetivos, acciones para abordar riesgos y oportunidades, identificar los peligros, los requisitos legales, de algún modo planificar. Tenemos que hacer un control operacional de procesos, apoyándonos en digitalización, preparar ante emergencias, gestionar cambios, etc. También, evidentemente, nos ayudan a integrar, porque trabajan el liderazgo a todos los niveles, porque promueven la participación y consulta, y porque integran la perspectiva de la prevención en todos los procesos. La prevención no es cosa de un departamento o de una persona o del SPA, sino que debe estar en las compras, en la subcontratación, en las operaciones, en el ambiente de trabajo, etc. También nos permite integrar estas medidas de control operacional, procedimientos, instrucciones, adaptación del trabajo de la persona, etc. Y también midiendo para saber cómo estamos. Y luego Luis nos hablará de los datos. Los datos son muy importantes para la gestión. Y por último, y a cabo, nos ayudan a desarrollar cultura preventiva, porque los sistemas de gestión ponen el foco en las personas, que son la clave, promoviendo el liderazgo a todos los niveles, un liderazgo implicado en la seguridad y salud en el trabajo, promoviendo la participación y consulta, potenciando la competencia, que no la formación, la toma de conciencia, la comunicación, y por último, evaluando esa competencia y con la mejora continua, aprendiendo de los errores, accidentes e incidentes con la participación de los trabajadores. Y con eso termino mi participación. Agradecer la invitación al ICASEL y quedo después a su disposición para cualquier consulta. Intervención por ajustarte a los tiempos. Cuando has intervenido me he acordado de una de las transparencias que tú utilizas mucho en tus ponencias y que citas, ¿no?, a Peter Drucker, que es uno de los gurús en el mundo de la gestión, ¿no? Y que tú has incidido, ¿no?, el tema de la cultura, ¿no? La cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Es una de las transparencias que estamos acostumbrados, los que te seguimos a través de internet, en tus conferencias, a visualizar y me ha venido a colación. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Ahora te daré el turno en las preguntas, en el diálogo que se genere y que Manel está tomando mucha nota para plantear alguna cuestión. Damos paso a Luis. Luis nos va a hablar de los datos. Los datos. Hoy en día, si existe una nueva religión, será el dataísmo, ¿eh? Esto es un poco lanzarse a la piscina, ¿no? Buenos días. Los datos, Luis, son vital, ¿verdad? Luis es sociólogo, coordinador del Observatorio Canario y de verdad nos va a dar una visión. Los datos son clave. Cuéntanos, Luis, estamos deseosos de escucharte y te vamos a dar 8 minutos. Discúlpame, pero te vamos a dar 8 minutos, que es lo que está pactado. Vale, de acuerdo. Muy buenos días. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve bien. No sé si están viendo lo que yo veo, que es la portada de una presentación. Y nada, ante todo, darle las gracias por invitarme aquí. Me lo estoy pasando genial y estoy muy sorprendido que uno que está aquí en la nube, ¿no? Poniendo esto, pues pueda compartir este espacio con todas las personas de Canarias, con gente de Latinoamérica, con Venezuela, con Ecuador, con Honduras y con todos los lugares del mundo que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿no? Bueno, lo que vamos a compartir hoy, en este día tan especial de trabajo seguro y saludable, es una cosa que nos pasó hace ya un par de años. En realidad es un estudio de caso, es un ejemplo nada más, a través del cual, a través del trabajo distribuido, de la colaboración y del uso de datos simples de formularios, pudimos cambiar unas cuantas cosas. Este ejemplo yo creo que tiene valor para aquellas personas que a lo mejor no visualizan la economía del dato, sino que necesitan tocarlo, que sea algo tangible. Y desde esa perspectiva, me gustaría, bueno, pues
a ver si soy capaz de pasar la diapositiva, compartir con ustedes esta experiencia que tuvimos. A ver, no puedo pasar. Perdone. Bien. Pues esto empezó hace unos 3 años ya, ¿no? El 14 de marzo, con la declaración del estado de alarma y que lo que supuso para nosotros ese día. Estoy seguro que los que viven en España todos se acuerdan de lo que significó quedarse en casa, el confinamiento. Tenemos recuerdos de irrealidad, cómo podía estar sucediendo aquello. Y de alguna manera también tuvimos conciencia de que nos quedamos sin suelo por donde pisar. Los cambios eran demasiado rápidos, eran demasiado incomprensibles y lo único que hacíamos era quedarnos en nuestra casa e intentar, bueno, trabajar y continuar con nuestra vida desde una normalidad que no existía, ¿no? Rápidamente, en 3 días se pusieron en marcha una serie de medidas urgentes para paliar la situación, tanto social como económica, y en breve se paralizó toda la economía y se tomaron una serie de medidas. Lo cierto es que nuestro modelo de gestión no estaba preparado para aquello. En breve pasamos de gestionar unos 80 expedientes de ERTE al año. Bueno, nosotros no, la Dirección General de Trabajo, que después nos pidieron ayuda para poder gestionar este volumen tan alto, a 3.000 expedientes diarios. O sea, el cambio en las magnitudes fue bestial, fue enorme y de difícil digestión, ¿no? A ver si puedo pasar. Podemos decir que este cambio cultural aceleró bestialmente ese tránsito hacia una economía digital y hacia el uso de los datos en 5 años. Han sido uno de los cambios más rápidos que por lo menos yo tengo experiencia de haber experimentado, ¿no? Y ese cambio en la cultura de trabajar, de pasar del trabajo físico al teletrabajo, de trabajar con herramientas que ya estaban ahí, pero que no estamos familiarizados a nivel cultural. Y esto que les muestro aquí, para aquellas personas que no imaginan cómo es la economía de datos y no logran asociarlo a su puesto de trabajo, ¿no? Es una plantilla. Es una plantilla de datos que el 17 de abril el SEPE genera, esta hoja de cálculo, para poder gestionar las prestaciones por ERTE de las empresas que tuvieron que suspender su actividad económica, ¿no? La recogida de datos era una hoja de cálculo normal y corriente, de las que todos estamos familiarizados. Recogen datos muy sencillos, como el nombre de la empresa, la cuenta de cotización, el número de expediente y, bueno, pues el ámbito geográfico donde se realiza el ERE, cosas de este tipo. Aparte de datos para poder identificar a la empresa y contactar con ella, como su teléfono o el SID de empresa y el correo electrónico. Y después, si ven aquí abajo, no sé si puedo mostrar, hay un listado de nombres y de campos bastante comunes, que son los datos de los trabajadores afectados por el expediente de relación. Su DNI, su nombre, el número de cuenta. Pues bien, a partir de estos datos, y que además se recogen con un principio de buena fe, ¿no? A partir de aquí podemos generar comprobación automática de la calidad de estos datos, ¿vale? A partir de aquí tenemos pequeños ladrillos que construyen el edificio del conocimiento. Y ese conocimiento, de esa extracción, de esos formularios, llegamos a extraer y a abstraer, las dos cosas, extraer y abstraer, una información que nos supuso ver la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estos fueron los primeros días. En este gráfico tienen los primeros días, el mes de marzo del año 2000, donde se pueden ver estas columnas que representan aquí el número de expedientes que podíamos recibir a diario. En algunos casos superan los 3.000.
Había días que recibíamos más de 3.000 expedientes diarios. En estos primeros días, 170.000 trabajadores se vieron afectados y unas 24.000 solicitudes que corresponden a centros de trabajo se vieron afectados en un plazo brevísimo de tiempo. Todos estos cambios y todas estas magnitudes tan enormes, ¿no? Nos hacen poder identificar qué sectores, qué empresas, quiénes fueron los primeros afectados, cómo fue toda una cadena de valor la que se vio viendo afectada, pero pudimos ver día a día lo que estaba sucediendo. Digamos que los datos nos dieron la mirada, se comportaron como nuestros ojos. Y aquí tenemos una mirada a posteriori, una vez que finaliza todo el periodo de crisis. Si se fijan, ven, aquí en este parte de la gráfica desciende considerablemente el número de expedientes que se gestionamos, pero al final de todo el periodo fueron 250.000, más de 250.000 personas, trabajadores afectados por los expedientes de regulación, 35.000 o casi 36.000 empresas las que se vieron afectadas. Y aquí tenemos las distintas modalidades de los expedientes y cómo se fueron afectando. Al final, todo se fue adaptando en función de las circunstancias y de lo que iba sucediendo en cada momento. Hoy esta fotografía en realidad es un recuerdo, pero en su día fue un cuadro de mando. En su día fue la herramienta que permitió tomar decisiones. Fue la herramienta que permitió realizar ajustes y fue la herramienta que permitió la redistribución. Por supuesto, también no entendió qué sucedía. Como resultado de todos estos análisis y como Luis, te resultado de queda un todo... minutito. Ay, perdón. Un minutito para Me ir he comido los 8 concluyendo. minutos. Vale, voy a intentar ir más rápido. Bueno, el resultado de todo esto fue generar un decreto que nos permitió hacer un modelo de redistribución. Al final, ¿con qué me quiero quedar? Ya que solo me queda un minuto, es que pudimos atender a 72.000 beneficiarios. Se repartieron unos 30 y pico mil millones de ayuda y se hicieron muchas simulaciones para conseguir un modelo redistributivo más justo posible. Y todo este trabajo lo realizamos como máximo 20 personas de distintas administraciones que trabajaban de forma colaborativa. Esto significa que se estuvieron trabajando unos 3.600 expedientes. Cada uno de los trabajadores de la administración pública gestionó unos 3.600 expedientes. Yo me sentí de alguna manera como los trabajadores de la primera revolución industrial, cuando vieron la máquina de vapor y la máquina de trabajadores era capaz de hacer el trabajo de 100 personas. Entonces pensaron, decir, ya no necesitamos trabajar, ¿no? Todo nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente ya no es necesario. Las máquinas van a hacer el trabajo que hacemos actualmente nosotros. Ahora vamos a tener tiempo para vivir. Ahora vamos a tener tiempo para trabajar de otra manera. Esto pasó hace 200 años y estamos en otra fase de esta revolución industrial que para mí no es la misma, que la sustitución del trabajo humano por el trabajo de máquina. Entonces, yo me sentí, realizando este trabajo, me sentí como los trabajadores de hace 200 años cuando las máquinas de vapor empezaron a realizar nuestro trabajo. Bernardo, dime. Wow, pues qué Voy comparación, ¿no? muy corto. Voy muy No, corto perfecto, y perfecto. lo dejo aquí. Entiendo que en el debate podemos participar más. Así Perfecto, que, perfecto, Luis. nada. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Me oye? O sea, perfecto. La verdad que fuerza, ¿no? Ese ejemplo que nos comparas, ¿no? Sintiéndote un trabajador de la primera revolución industrial, cuando sabemos que efectivamente en la historia de la humanidad hay 5 hitos, ¿no? Desde que éramos cazadores, carroñeros, pasamos a la época de ganadores, ganaderos y concretamente agricultura, después la revolución industrial y ahora los datos. O sea, eso que acabas de apuntar de cambio de era y la importancia está también del cuadro de mando que comentas, ¿no? Porque a veces tomar decisiones hacen falta datos para tomar decisiones, ¿no? A veces nos llegan muchos datos y en la prevención nos va a llegar millones de datos.
a ver cómo gestionamos todo ese tipo de datos y demás. Yo creo que es un tema muy interesante para ahora hablarlo en el debate, junto con la idea que lanzabas también en un momento dado cuando preparábamos esta mesa, el tema de convertir los datos en información y esa información después convertirla en conocimiento, ¿no? Para, digamos, para que sea productiva. Pues la organización nos ha dejado, he hablado ahora con Olga por vía WhatsApp y me ha dicho, Bernardo, como hemos empezado un poquito ajustado de tiempo, vamos a dar, porque teóricamente tendríamos que acabar a las 1:45, vamos a ampliar un poquito más hasta las 1:15 y después le cedo a ella la palabra para que les invite a ese café saludable que nos han preparado. Pero antes, en el debate, Manel, no nos has dicho nada en el debate. Cuenta, ¿qué te parecen las diferentes intervenciones que ha habido y dónde te gustaría poner el foco para la reflexión, tanto aquí en Canarias como a nivel internacional? Perdón. Sí, ya está, ¿no? Vale. Bueno, la verdad es que las intervenciones nos abren una perspectiva totalmente revolucionaria, ¿no? Y en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Porque los cambios a veces nos asustan, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. En este caso, como nos pilla, hemos vivido muchas revoluciones, ¿no? ¿Verdad? O sea, la primera revolución del 29, que la gente se tiraba por las ventanas porque había una ruina general y una desesperación, ¿no? Sirvió para que las innovaciones tecnológicas sirvieran para ponernos al servicio de eso. La intervención tuya probablemente nos da una perspectiva que, oye, es que son tantas, ¿no? Las revoluciones que se ven, que son, lo has dicho, 10 cosas importantes, ¿verdad? O más. Que están ahí, ¿no? Sí, 10 ámbitos, digamos. 10 ámbitos, pero que en el fondo son ámbitos no aislados, porque todos se interconectados. En el fondo. Oye, si pudiéramos ser capaces de que la persona se pusiera al corazón de esto, ¿verdad? Pues oye, la tecnología ir al servicio de las personas es revolucionario, ¿no? Es que podríamos trabajar 4 horas al día, ¿no? Si el trabajo lo repartiéramos mejor, ¿no? También, ¿no? 4 horas al día. 4 días a la semana era mi propuesta. 4 días, ¿qué he dicho? 4 horas al día, 4 días a la semana. 4 días, sí. Por ejemplo, 4 horas no estaría mal, ¿eh? Oye, si ustedes se concentran, yo cuando me concentro he llegado a... Bueno, estoy jubilado. Entonces, yo voy a tener tiempo para todo. Si ustedes se concentran, es que aquí la cámara de la concentración, ¿eh? El tema digital es que nos desconcentra, ¿eh? El problema digital nos desconcentra. Si ustedes se concentran, trabajen y en 1 hora se dan una variedad de cosas, ¿eh? Ahora, cuando disfruten, a bailar 1 hora parada, sin parar, ¿eh? O sea que es muy importante el gestionar el tiempo, ¿no? Y la tecnología digital es fantástica, ¿no? Luego, qué bueno, Leandro, con los temas normalizados, ¿no? Que, hostia, cuando ve las normas, los empresarios imagino que se asustan, ¿no? Normas, más normas, no. Venga, las normas son para que usted entienda que no tiene que certificarse, ¿verdad? Es para que vea que el mundo, los avances en los sistemas de gestión van en una dirección, nos integran. Y para integrar nos ponen en cabecera, y esto la cadena porta de la 45.001, ¿verdad, Leandro? Y que nos dice que hay que contextualizar, que esto lo he insistido muchísimo, ¿no? O sea, sepamos dónde estamos, porque a partir de ahí podremos medir la evolución y poder decir al empresario, si da cuenta que nos tiene que aumentar el sueldo a los prevencionistas. ¿Qué dice usted? Mire, trabajando bien con la prevención hemos logrado que la gente esté más implicada, más motivada. Aquí y la productividad ha aumentado, pues claro, ¿por qué se cree usted? Si todo está relacionado, la ventaja es que todo está relacionado. Muy importante, ¿no? La 45.001 y desde luego que lo has dicho muy bien, el liderazgo y la participación. Es que no puede haber liderazgo sin participación, es un regalo, ¿no? El liderazgo. Liderazgo, participación, yo asumo la tercera palabra, innovación, porque la verdadera participación es innovación, o sea que es ahí donde surge el corazón del sistema que permite hacer cosas maravillosas. Porque el ser humano, cuando está motivado, es capaz de hacer cosas maravillosas, es bestial. Yo me sorprendo, gente con la que trabajamos juntos, es muy importante que trabajen en equipo, es la gran fuerza de la humanidad, trabajar en equipo. Solos, pues sí, sabemos, pero cuando nos juntamos hasta por pantalla virtual, yo me encanto, lanzo un piropo a algunas mujeres mieses que son fantásticas. Las mujeres están al máximo nivel, al top, ¿eh? Los hombres que vayan espabilando, porque es que mujeres top. Y entonces, virtualmente, las ideas, yo digo estamos ahora preparando unas guías para los ODS. 350 prácticas podemos hacer a nivel personal y a nivel organizacional. O sea, que los empresarios, que por dónde empiezo, mire, lo prioritario es que yo lo haría por aquí, por la actividad papá. Pero mire, aquí tiene usted 50 cosas que puede hacer. Oye, pues no las haga todas, elija alguna. Me refiero que de esto surgió a bocajarro, pim, pam. O sea, yo mismo me alucinaba, pero ¿qué me está inspirando? Bueno, es Dios que me inspira, eres tú.
Y la mujer me decía, descansemos, Manel, descansemos un poquito, porque esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que nos estaba pasando. O sea, que el trabajar en equipo, señores, cuando hay confianza, es maravilloso. El trabajo se convierte en auténtico placer. Claro, y tú no. El Al flujo. respecto nos han enseñado mucho, ¿no? El El flujo. tema de simplificar. O sea, cuando tenemos tanta información, tenemos que simplificar, porque si no tenemos dos riesgos, la Total. infoxicación Total. y la infodemia. La OMS habla de infodemia y tenemos infoxicación en un momento determinado. Por eso voy a dar una última palabra, porque si no me como el descanso del tiempo y un poco más, Por favor, que... al público, ¿no? Pero Claro. ¿alguien quiere intervenir en directo, comentar alguna cosa de los que están en la sala? ¿Alguien quiere decir? Si no, paso palabra, lo van Sí, pensando mira. y después si ¿No? veo la oportunidad, ¿no? Si veo la oportunidad, le doy al ¿Por qué me público, has porque echado vamos un de guiño? tiempo, Manel. Una Vamos, chica me echa un guiño vamos creyendo que iba a tope. para hablar. Era un niño para después tomar contigo un café, debe ¿Era ser. posible? Entonces, Luis, te voy a pedir en un minuto, porque no te he terminado de dejar de terminar bien tu charla, te la he cortado un poquito. En un minuto, danos una síntesis, una idea que te gustaría que de esta jornada todos tuviéramos referente con relación al tema de los datos, al tema de la información y al tema del conocimiento. Vale, de acuerdo. Ya, se han hablado muchas cosas de cambios culturales, de trabajar en equipo, de trabajo transversal y trabajo distribuido, pero igual no tenemos conciencia de un elemento que sí es muy importante y que lo hacen las administraciones, a lo mejor no con demasiado conciencia de lo que sucede. Los datos son el petróleo de la nueva economía, ¿no? Y las administraciones públicas somos generadoras de datos y además no de datos de carácter normal. Son datos que generan derechos y datos que generan obligaciones. Quizá me parece interesante que pudiéramos debatir sobre este asunto porque podríamos aportar mucho valor a la sociedad. Y de hecho se ha hablado aquí que las pymes son las grandes necesitadas, ¿no? de recibir elementos para mejorar lo que sería la prevención. Y es cierto, las grandes empresas tienen capacidades de planificación mucho más allá que las administraciones, mucho más allá que nosotros. Tienen unas capacidades muy superiores porque son empresas transnacionales. Pero nuestro papel como administración, en todo caso, no está ayudar a aquellos que más lo necesitan. ¿No son las pequeñas empresas los que más lo necesitan? Porque ese papel planificador, con todos los datos que tenemos, no lo ejercemos de una manera más eficiente y más valiente. Y ahí lo dejo. Gracias, Perfecto. Luis. Perfecto, Luis, cojo ese testigo. Además, te está oyendo el director del ICASEL también, que está en la sala. Y ayer me comentabas la necesidad de que estas jornadas no quedaran aquí, sino que siguieran, digamos, pues que generando algunos grupos de trabajo, pues para reunirnos. Y tú proponías uno en relación al tema este de los datos. Tomo ese testigo, queda ahí en el aire y iremos, como el proyecto no acaba ahora, sino que continúa, pues veremos a ver cómo lo vamos materializando. Leandro, un minuto. ¿Qué te gustaría como síntesis y que todo el mundo lo consideráramos después de esta mesa? Bueno, pues básicamente todo parte del compromiso. Es necesario que las empresas sean conscientes de que tienen que hacer algo más de lo que están haciendo en materia de prevención. Por ahí arranca todo, con un compromiso sincero. Después de ese compromiso, pues hay recursos, puede haber ayudas, guías, etcétera. Y bueno, los sistemas de gestión, más allá de la certificación, yo no hablo hoy de certificación, no es de lo que toca, sino el sistema de gestión como herramienta recoge el conocimiento a nivel internacional. Los sistemas de gestión normalizados se desarrollan desde el consenso técnico mundial y nos dan herramientas más que contrastadas para integrar esa materia de preocupación, como pudiera ser la ambiental o la calidad o la que queramos. Nos van a dar una herramienta para integrarla en nuestra organización, para meterlo en ese ciclo de mejora continua, planificar, definir hacia dónde vamos, desarrollar nuestro esfuerzo de una manera estructurada y organizada y medir, que es muy importante, el dato en prevención es muy, muy importante, y actuar en la mejora continua, ¿no? Eso yo creo que es la clave, ¿no? Todo parte del compromiso y una vez que tenemos el compromiso, pues tenemos herramientas válidas a disposición. Y luego, bueno, el tema de los servicios de prevención, perdonen que lo rescate, pero es importante que yo creo que se ponga un poco la atención. Ya vi que el ICASEL tiene algo previsto para que ese elemento de asesoramiento de apoyo pues realmente ayude a los empresarios.
Bueno, pues queda ese compromiso sobre la mesa para que cojamos todos el testigo. Yo creo que todos estamos implicados y se ha hablado aquí de trabajar en equipo. Cogemos el testigo y lo uno al de Luis y lo vamos sumando, ¿no? Porque esto es generar sinergia, cuestión nada fácil. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el máster de prevención. Javier, ¿tú qué ideas nos darías en este minuto? Bueno, yo creo que el eje vertebrador de lo que llevamos de jornada pues ha sido la pyme, el bienestar del trabajador, ¿no? Y no cabe duda que son elementos débiles de estas ecuaciones, ¿no? Y la clave yo creo que es el apoyo de quien corresponda, de la administración, de las asociaciones empresariales, de la propia universidad. Nosotros, desde la universidad, lo que creo que podemos aportar es la capacitación. O sea, nosotros estamos orientados a mejorar las competencias no solamente de gestión, sino que competencias específicas en materia de prevención de riesgos laborales que puedan aportar esa mejora en la cultura preventiva de las organizaciones. No cabe duda que para que esta transformación se produzca, tiene que haber individuos dentro de las empresas, infiltrados, que yo les llamo, ¿no? Tiene que haber infiltrados en las organizaciones que lideren esta transformación y que tengan integrada en su formación académica incluso la cultura preventiva. Yo he hablado de un montón de innovaciones tecnológicas a las que posiblemente la mayoría de las pymes no tienen acceso. Ni tampoco, me atrevería a pensar, Leandro, que tampoco tienen acceso a implementar modelos de gestión avanzados. Entonces, bajo el lema de la protección y el avance de la sociedad, yo creo que los agentes que intervenimos de esta manera tenemos una responsabilidad fundamental. Y es en estos, que tú lo decías muy bien, Manel, ¿no? En esta red, en esta colaboración en la que yo creo que en Canarias estamos en una posición de privilegio, yo creo que tenemos la posibilidad de hacer mucho. O sea, que esta red, que estas colaboraciones entre todos estos agentes que estamos implicados en la prevención, apoyemos sobre todo a la pequeña y mediana empresa para que pueda tener éxito empresarial, para que tengan excelencia y pongan el foco en la cultura preventiva, porque con el bienestar de los trabajadores es como se consigue mejorar el servicio y la calidad del producto. Y, por supuesto, la rentabilidad de la propia empresa. Y de esta manera conjunta, incluso permitir que estos avances tecnológicos puedan ser accesibles para esta pequeña y mediana empresa, pues porque, como bien decía Luis, las grandes empresas no van a tener problemas en el acceso a ellas, ¿no? Entonces, ya digo, como conclusión, red, y que cada uno haga su papel de manera conjunta, ¿no? Colaborativa. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Yo voy a cerrar ya este módulo porque el tiempo se nos agota. Esta mesa justamente sobre trabajo digno y desarrollo empresarial saludable y sostenible, esa sostenibilidad que nos permite vivir en el tiempo, no que tiene esas curvas de crecimiento empresarial que nace, se desarrolla y muere, sino a ver cómo podemos proyectar este tema. Y sin ninguna duda, el tema de la investigación. Ayer, Javier, cuando estábamos hablando, las organizaciones, las personas que no investiguen mueren, las organizaciones que no investiguen muere, una sociedad que no investigue muere, ¿no? Y Manel, tú tienes el cierre de esta mesa. Te lo dejo a ti antes de que le pase la palabra a Olga para que nos invite al café. Eres un artista. Gracias, Bernardo. Vamos a ver. El gobierno español está haciendo, o sea, están cambiando muchas cosas, ¿eh? En este momento, y aquí en la sala hay una persona, gracias por estar aquí, Andrea, están trabajando para ayudar a las pymes. O sea, el gobierno español ha puesto subvenciones directamente para que no las acaparen los grandes empresarios, las pymes. Las que estas pequeñas empresas, donde Andrea, oiga, mira, le vamos a hacer la transformación digital y le vamos a integrar la prevención y le vamos a hacer las... ¿Qué me dice? O sea que a veces pensamos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos hacer mucho en este proceso. El gobierno pues nos está ayudando, oiga, transformación digital en pymes, vamos a hacerlo. Pues bueno, aprovechémoslo, ¿verdad? Porque hay oportunidad en este momento para generar indicadores y ayudar a las organizaciones a cambiar las cosas. Estamos en un momento, francamente, yo diría, demos gracias a Dios de haber nacido en este momento caótico del mundo, porque vamos a ver cosas impresionantes, ¿eh? Además, ustedes los veo muy jóvenes y van a disfrutar de ver claramente cómo este mundo va a mejorar, porque este mundo, la sociedad nos obliga, ¿verdad?, a trabajar por un mundo más justo y más solidario. Y la sociedad despertará. Vamos a contribuir que despierte en este proceso.
Muchas gracias.